Los trenes en India comenzarán a viajar en el puente ferroviario de arco único más alto del mundo. Y el puente se extiende 1.3 kilómetros sobre el río Chenab. Y solo para darte una idea de lo alto que está, mira hacia abajo, ahí está el lecho del río. Se supone que los trenes te llevan a lugares, a través de países, por montañas, sobre océanos. Pero algunas vías nunca se construyeron para la comodidad. Fueron construidas con sangre, fuego y pura desesperación. Desde rieles que atraviesan mercados vivos hasta túneles embrujados por los muertos. Estas rutas esconden secretos aterradores bajo su belleza. Tomo un tren de cercanías todos los días. La diferencia es fenomenal en ese aspecto. Es un gran tren. Todos son amables. Y no podrías pedir un mejor paisaje. ¿Sabes? El paisaje es de otro mundo. Y cuando descubras lo que está enterrado debajo de uno de ellos, no vas a creer que todavía dejan que la gente monte. Bienvenido a Bangladesh. Aquí, los trenes no son un lujo, son líneas de vida. Durante las vacaciones como Eid al-Fitr, la demanda explota. ¿Y los trenes? Se convierten en ciudades flotantes, sobre ruedas. No dentro, encima. Miles de personas se aferran a los techos, las ventanas, los espacios entre los coches. Sin boletos, sin barandillas de seguridad. Solo supervivencia. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen que hacerlo. Si pierdes ese tren, podrías perderte el funeral de tu abuela, o la boda de tu hija, o tu sueldo. Esperar no es una opción. El ferrocarril de Bangladesh se extiende por casi 3.000 kilómetros, pero funciona con una infraestructura en ruinas. Cada año, personas son aplastadas, electrocutadas o arrojadas de vagones abarrotados. Aún así, viajan. Aún así, se aferran. El mercado Mae Klong en Tailandia podría parecer una danza, pero en Bangladesh es una lucha. Una donde la gravedad, la velocidad y la desesperación chocan sobre rieles de metal. Y sin embargo, de alguna manera funciona, de alguna forma se mantienen, de alguna manera llegan los trenes. Pero cuanto más te adentras en este mundo de acero y movimiento, más te das cuenta. Cada país tiene su propia historia de supervivencia en los rieles. Historias como la del mercado ferroviario de Mae Klong en Tailandia. El mercado ferroviario de Mae Klong en Tailandia parece inventado, un tren que se mueve a través de un mercado vivo y en funcionamiento. Pero es real y es uno de los bailes más surrealistas entre el hombre y la máquina que todavía ocurre hoy en día. Las vías pasan directamente a través de un denso tramo de vendedores, de unos 500 metros de largo. Venden de todo, desde calamares secos hasta smartphones, y cada pocas horas suena una sirena, los paraguas se cierran, las mesas se arrastran hacia atrás, y segundos después, un tren pasa rozando los productos. Los locales no se inmutan, los turistas sí. Lo llaman la coreografía del peligro, y un solo paso en falso es fatal. Pero de alguna manera nunca sucede. Después de que el tren pasa, los puestos regresan como piezas de un rompecabezas. El negocio continúa. El pescado vuelve a la mesa. Los turistas regresan con sus teléfonos. No es solo un espectáculo, es tradición y supervivencia. No hay estación elegante ni barreras, solo coordinación y confianza puras. En la mayoría de los lugares, los trenes requieren espacio. En Mae Klong, las personas y las vías comparten el mismo aliento. Y por extraño que parezca, no es lo más extremo que verás en este viaje. Ahora vamos hacia el norte donde el suelo no quema, se congela. Trenes abriéndose paso a través de la nieve profunda. En las fronteras heladas de Canadá, Rusia y Europa del Norte, la amenaza no son las multitudes o los acantilados, es el silencio. La nieve. El tipo de frío que puede doblar el acero. En estas regiones, los trenes son líneas de vida extendidas a través de la blanca naturaleza. Cuando las ventiscas golpean, las vías desaparecen bajo bancos de nieve más altos que las casas. Pueblos enteros se desvanecen bajo el blanco, y aún así, se espera que los trenes sigan funcionando. ¿Cómo? Entran las ballenas de acero, trenes masivos con quitanieves soldados a sus frentes, avanzando como tanques a través del caos congelado. No se deslizan, explotan. La nieve se eleva 5 metros de altura, chocando sobre plataformas, tragándose señales, a veces estrellándose contra coches olvidados demasiado cerca de la vía. Los turistas lo llaman hermoso, los conductores lo llaman supervivencia. Dentro de la cabina, la visibilidad cae casi a cero, los frenos resbalan, cada segundo es una decisión crítica. Si te equivocas, no solo te quedas atascado, estás varado a millas de ayuda, enterrado bajo capas de hielo.
En Siberia, algunos pueblos solo se conectan con el mundo a través de estos trenes. Si pierdes uno, quedas aislado hasta la primavera. Los locales bromean. El tren no te lleva a casa, solo te da una ventaja. Y esa es solo una historia porque vamos aún más alto. Trenes moviéndose a través de las nubes. Ahora subimos alto sobre el nivel del mar, más allá de las nubes, en el aire delgado donde los trenes ni siquiera deberían existir, pero lo hacen. Y corren sobre vías que parecen más cuerdas flojas trazadas a través de montañas. Este es el tren a las nubes de Argentina, Tren a las Nubes, una ruta tan extrema que roza los cielos a más de 4.200 metros. Eso es más alto que algunos vuelos comerciales, pero no te dejes engañar por las vistas. Este no es un viaje para los débiles de corazón. La construcción comenzó en 1921. Tomó 27 años, no por pereza, sino por peligro. El terreno era demasiado salvaje para los métodos tradicionales, así que los ingenieros reescribieron las reglas. Espirales, zigzags, viaductos elevados que se aferran a la roca como arañas al vidrio, 29 puentes, 21 túneles, 2 espirales completas. Cada metro, una batalla contra la gravedad. Y luego vino la altitud. El oxígeno se adelgaza a medida que asciendes. Los pasajeros se han desmayado a mitad del viaje. Los tanques de oxígeno de emergencia son estándar. Y hay un rumor, del tipo que los locales susurran, que en la década de 1960, un vagón entero fue evacuado cuando demasiados pasajeros colapsaron por el mal de altura. Informes oficiales, silencio, la montaña, ruido. En 2005, las inundaciones arrasaron parte de la vía. El tren dejó de funcionar durante casi 6 años. Se necesitaron renovaciones, refuerzos y sistemas de seguridad más fuertes para que volviera a operar. Y aún ahora los deslizamientos de rocas y las tormentas repentinas amenazan la línea. Ahora pasemos a los trenes llamados la Nariz del Diablo. La Nariz del Diablo. Los locales la llaman Nariz del Diablo, un pico escarpado en los Andes ecuatorianos, donde el aire se siente más delgado y la historia corta más profundo. Más de 2.000 vidas se perdieron construyendo solo 12 kilómetros de este ferrocarril maldito. Ahora se comercializa como un paseo panorámico en zigzag, pero lo que los turistas no ven son los huesos bajo la vía. En 1899, Ecuador tenía un sueño: conectar su puerto costero, Guayaquil, con la capital, Quito. Pero a los Andes no les importaban los sueños, especialmente no a la Nariz del Diablo, una pared vertical de roca que cae 800 metros hacia abajo. Para escalarla, los ingenieros idearon algo radical, un sistema de zigzag, obligando al tren a retroceder de un lado a otro por los bordes del acantilado, como si estuviera desafiando la gravedad. Apenas funcionó. El problema no era solo las matemáticas, era la montaña y todo lo que había en ella. Los trabajadores, la mayoría de ellos pobres, esclavizados o inmigrantes engañados de Jamaica y China, fueron dejados en una jungla espesa donde merodeaban jaguares. Serpientes venenosas se escondían en la maleza y el aire estaba lleno de enfermedades. Malaria, disentería, incluso la montaña misma se resistía. Los terremotos deshacían semanas de trabajo. Las lluvias torrenciales arrastraban campamentos enteros al abismo. Dicen que la montaña no quería ser domada. Para cuando se inauguró el ferrocarril, más de 2.000 hombres habían muerto. Algunos dicen que el número real es el doble, pero nadie contó. Fueron enterrados en tumbas sin marcar o no fueron enterrados en absoluto, tragados por la selva que intentaron atravesar. Hoy, los turistas se asombran mientras el tren se desliza por la Nariz del Diablo. Se maravillan con las curvas, toman fotos, sonríen, pero debajo de ese acero yace un cementerio. La belleza es real, pero también lo es la sangre, y eso es solo uno. Ahora sumérgete, muy abajo. El puente ferroviario Chennai-Rameswaram de la India, a primera vista, parece un tramo tranquilo sobre el agua, pero esa superficie, engañosa. Debajo de él se encuentra una de las rutas ferroviarias más peligrosas de Asia. El puente se extiende por poco más de 2 kilómetros, conectando la ciudad de Chennai con la isla de Rameswaram. Pero a diferencia de otros puentes, este lucha contra ciclones, mareas embravecidas y vientos que pueden levantarse sin previo aviso. Los ingenieros lo sabían. Por eso, si las ráfagas superan los 58 kilómetros por hora, todos los trenes se detienen, sin hacer preguntas. No es paranoia, es memoria. En 1964, el ciclón Pamban golpeó. Los vientos rugieron a más de 240 kilómetros por hora. Todo el puente fue arrancado.
¿Un tren lleno de pasajeros? Desaparecido. Más de 200 vidas perdidas en el mar. Hasta el día de hoy, los pescadores hablan de trenes fantasmas, luces en el agua, sonidos retumbantes en la oscuridad, mucho después de que termina el último servicio. Historias, tal vez, o algo más. Los locales creen que el mar recuerda, sin embargo, el puente sigue operando, no por desafío, sino por deber. Los peregrinos lo cruzan para llegar a tierra sagrada, los ingenieros lo mantienen con ejercicios diarios, y justo cuando piensas que no puede ser más extremo, espera, porque hay otro lugar donde los acantilados se elevan más alto, donde los tramos se extienden más y donde los trenes no solo desafían a la naturaleza, desafían todo lo que pensábamos que era estructuralmente posible. Gigantes de la ingeniería. Ahora entramos en un tipo diferente de campo de batalla, no uno de supervivencia contra la naturaleza, sino un duelo entre la ambición y la física. Comencemos con el puente colgante de Chayaotán. Esta estructura no solo abarca distancia, desafía la gravedad. Colgando a 350 metros sobre un profundo desfiladero de río, se extiende por más de 2 kilómetros. Más alto que la Torre Eiffel y construido más rápido de lo que la mayoría de las personas renuevan una casa. ¿El desafío? El valle era demasiado inestable para helicópteros, así que volaron los primeros cables usando drones. Las corrientes de viento eran tan salvajes que un cambio incorrecto habría hecho que el cable y el dron se estrellaran. Pero lo lograron. Luego vinieron las cámaras. Más de 30 ojos de vigilancia de alta resolución y rotación fueron instalados para monitorear cada giro, cada tensión, cada movimiento del acero. Y terminaron el trabajo en solo 2 años y medio. Y no solo eso, en realidad lo hicieron por debajo del presupuesto por millones. Y sí, eso causó conmoción en el mundo de la ingeniería global. Pero espera, se pone aún más audaz. A continuación, el puente colgante Longyang, en la provincia de Yunnan. Este monstruo ostenta el récord del puente colgante de un solo tramo más largo del mundo, utilizando solo una torre principal. Esa torre mide 233 metros de altura, sosteniendo 154 cables extendidos a través de un valle como una telaraña de hierro, y no se detuvieron, ni siquiera durante una pandemia. Excavadoras robóticas, máquinas perforadoras de túneles, seguimiento impulsado por inteligencia artificial. Convirtieron un trabajo de varios años en una carrera de 4 meses. Los anclajes tuvieron que ser perforados a más de 100 metros en la roca de la montaña. No se permitieron errores. Un perno suelto, colapso. Pero la recompensa, revolucionario. Esto no es solo un puente, es una arteria crítica en un sistema de carreteras de 9.000 kilómetros que conecta Myanmar, Laos y Tailandia. Lo que solía ser un desvío de 90 minutos ahora es un deslizamiento de 2 minutos, y con ello, el comercio explotó, el turismo siguió, y las aldeas que antes estaban aisladas en la niebla, ahora venden productos al mundo. Ahora dirígete hacia el puente Pingtang, el que tiene una historia tallada en su concreto. Su torre central, de 332 metros de altura, es la torre de puente de concreto más alta del planeta. Pero esto no se trata solo de altura, se trata de herencia. El diseño de la torre se inspiró en los patrones de vestimenta tribal Hmong, tradición fusionada con cables de tensión, acero encontrándose con narración. El precio, más de 211 millones de dólares. Pero no solo se ve bien, está construido para soportar castigos, calor intenso, corrosión, incluso terremotos. Y este puente tiene un trabajo. Pingtang es la única manera de llegar al telescopio FAST, el radiotelescopio más grande de la Tierra. Sin este puente, los científicos no podrían llegar al sitio lo suficientemente rápido, lo que significa que los descubrimientos sobre el espacio, las galaxias y posiblemente la vida más allá se retrasarían. Así que sí, este puente está, de manera discreta, ayudándonos a explorar el universo. Ahora mira hacia arriba, muy arriba. Flotando en las nubes del cañón Dihang está el puente Aisai, un paseo de vidrio que conecta las cimas de las montañas. No solo lo cruzas caminando, flotas. Debajo, una caída directa de 336 metros hasta el fondo del valle. Los cables, 85 centímetros de grosor, cada uno pesa hasta 8 toneladas, y fueron colgados entre picos, donde incluso las aves dudan en volar. Para los locales, redujo el tiempo de viaje de 4 horas a menos de 1. Para los agricultores, trajo turismo, dinero y una vida completamente nueva. Pero, ¿y si un puente no solo desafía acantilados, sino que se desliza bajo el océano?
Un puente como ningún otro. Ahora deja los cielos, deja los acantilados. Sumérgete profundamente bajo la superficie del océano, donde China logró algo que incluso ingenieros veteranos dijeron que era imposible: el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Extendiendo 55 kilómetros a través del delta del río Perla, no es solo el cruce marítimo más largo del mundo, es una declaración. A nivel de la superficie, parece una enorme cinta de carretera que conecta 3 ciudades principales. Pero debajo de eso, una historia tan increíble que parece ficticia. Primero, los obstáculos. El espacio aéreo del aeropuerto de Hong Kong significaba que el puente no podía elevarse más de 150 metros, más alto, y las rutas de vuelo estarían en peligro. Luego vinieron las rutas de navegación, utilizadas por petroleros de más de 300.000 toneladas. Así que los ingenieros tenían 2 opciones: construir más alto o ir por debajo. Eligieron por debajo. ¿La solución? Un túnel submarino de 6.7 kilómetros enterrado a casi 50 metros bajo el lecho marino. No solo construyeron sobre el agua, sino que también fueron por debajo de ella. Y no en mares tranquilos tampoco. El túnel tenía que soportar tifones, marejadas, terremotos y vibraciones submarinas diarias. El limo blando hacía que el lecho marino fuera inestable, las filtraciones eran inevitables. Fracaso, fatal. Cuando contactaron a expertos internacionales, el presupuesto fue tan alto que habría duplicado el costo, así que no compraron el plano, hicieron el suyo propio. Lin Ming, el ingeniero jefe, no durmió durante meses. Su equipo estudió, probó, falló, volvió a probar, sin manual, sin plan de respaldo. Crearon la primera tecnología de túnel sumergido de China, algo que nadie había intentado a esa escala. Cuando el primer tubo del túnel, 80.000 toneladas de acero y concreto, fue colocado en su lugar, el equipo permaneció en el sitio durante 96 horas seguidas. Sin hotel, sin hogar, solo andamios, tiendas de campaña y adrenalina. Algunos más tarde lo llamaron lo más parecido a una guerra que puede experimentar un puente. Más de 500 patentes fueron registradas durante el proceso. Construyeron materiales que se flexionan con las ondas sísmicas, resisten la corrosión del agua salada y sellan contra fugas de alta presión. Incluso el sistema de ventilación tuvo que ser diseñado desde cero para empujar aire fresco a través de 6.7 kilómetros de túnel enterrado en ambas direcciones sin fallar. Y sí, hay una salida de emergencia. Solo que más vale que no te pierdas tu turno. Pero el ingenio no se detiene ahí. El puente incluye 2 islas artificiales que anclan ambos extremos del túnel. Estas no fueron simplemente colocadas en su lugar, sino que se construyeron utilizando 120 cilindros de acero, cada uno tan alto como un rascacielos, llenos de arena y grava y clavados en el lecho marino como lanzas de metal. La escala, brutal. La precisión, quirúrgica. Tomó 9 años terminarlo y en 2018 se abrió al mundo. Ahora, lo que solía ser un viaje en ferry de 4 horas, es un trayecto de 45 minutos en coche. Eso no es solo infraestructura, eso es viajar en el tiempo. Pero por audaz que sea este puente, aún hay una verdad más que enfrentar. A China le cuesta más de $30 millones al año solo para mantenerlo. Pero lo pagan, porque dejar que falle cerraría una arteria principal de comercio, turismo y tecnología. Pero el misterio no termina aquí en absoluto. Rieles del terror. Pensarías que a estas alturas lo hemos visto todo. Puentes enterrados en el mar, trenes jadeando por oxígeno sobre las nubes, mercados plegándose para locomotoras. Pero hay otra capa, las vías ocultas, los asesinos silenciosos, rutas que nunca hicieron titulares pero que cobraron tantas vidas. Algunos malditos por la naturaleza, otros por la historia, y unos pocos tan remotos que casi parecen inventados, hasta que el acero te dice que no lo son. Comienza en el norte helado, donde la fiebre del oro se encontró con el hielo. La ruta White Pass en Yukon corta desde Alaska hasta el Yukon canadiense como una cicatriz a lo largo de la columna de las montañas. Nació en el fuego de la fiebre del oro de Klondike durante la década de 1890, pero no fue el oro lo que hizo famosa a esta línea, fue el número de muertes. Esta vía de ancho estrecho sube más de 3.000 pies en solo 20 millas, sin túneles, solo curvas cerradas, puentes de madera y caídas que desaparecen en valles helados. Miles de hombres desesperados trabajaron en esta línea, muchos sin abrigos, algunos sin botas, congelándose en el lugar donde estaban. Las zonas de avalanchas no les dieron advertencia, las explosiones de dinamita salieron mal, las rocas caían como balas, algunos fueron aplastados, otros desaparecieron.
Hasta el día de hoy, dicen que si viajas en el tren durante el invierno y miras bien, verás viejas botas congeladas en la montaña, picos saliendo del hielo, herramientas fantasmas dejadas por manos que nunca llegaron a casa. Ahora salta al otro lado del mundo. Nueva Zelanda, pacífica, limpia, pintoresca, pero en la línea Gisborne-Napier, el peligro no se esconde en acantilados o tormentas, rueda a través de una pista de aterrizaje. Este ferrocarril es uno de los únicos en el mundo que cruza directamente a través de un aeropuerto. En el aeropuerto de Gisborne, trenes y aviones literalmente comparten el mismo terreno. Sin puentes, sin túneles, solo rieles colocados sobre el asfalto. Un tren en movimiento detiene un vuelo. Una aeronave en descenso detiene una locomotora. Todo se reduce a la sincronización y una señal de radio. Suena loco, pero funciona, apenas. Un solo error, un retraso, una llamada perdida del control de tráfico aéreo y tienes un desastre medido en segundos. Luego dirígete a Noruega, a los fiordos, al ferrocarril de Flam. Solo 20 kilómetros de largo, pero desciende 867 metros desde la estación de montaña de Myrdal hasta el mar. Es una de las líneas de ferrocarril de ancho estándar más empinadas del mundo. El ángulo, 1 en 18. Eso es casi vertical en términos de trenes y no hay sistema de cremallera, solo frenos, muchos de ellos. El Flamsbana tiene 5 sistemas de frenado diferentes, incluyendo placas magnéticas montadas directamente sobre los rieles. En los primeros años, esos frenos no siempre eran suficientes. Más de una vez, los trenes bajaron la ladera de la montaña y chocaron contra la terminal de Flam a toda velocidad. Los ingenieros solían llamarlo el ascensor del cielo. ¿Y los locales? Hablan de la Huldra, un espíritu del bosque que atrae a los ingenieros fuera de la vía. Algunos todavía dejan flores cerca de las bocas de los túneles antes de que el tren descienda, por si acaso ella está mirando. Ahora ve al sur hacia Sri Lanka. La línea de Kandy a ella es lo que los blogs de viajes llaman el viaje en tren más hermoso del mundo, y lo es. Plantaciones de té, bosques brumosos, puentes que desaparecen en las nubes. Pero bajo esa belleza, horror. Estas vías fueron construidas en tiempos coloniales utilizando mano de obra no remunerada o mal pagada extraída de las aldeas locales. Cada temporada de monzones, las colinas se desplazan. Los deslizamientos de tierra llegan sin aviso. Las vías desaparecen bajo el barro. Y fue en una de estas líneas en 2004 cuando la belleza se convirtió en catástrofe. El tsunami del día de San Esteban rugió desde el Océano Índico y golpeó un tren costero conocido como la Reina del Mar. Más de 1.700 personas murieron. No había sistemas de alerta ni avisos, solo olas tragando acero. Vagones enteros se convirtieron en tumbas. Los sobrevivientes dijeron que vieron a los lugareños corriendo al lado del tren, agitando las manos, gritando, rogando que se detuviera, pero no lo hizo. No pudo. Para cuando llegó el agua ya era demasiado tarde. Y finalmente, Pakistán. El ferrocarril del Paso Bolan está tallado a través del terreno implacable de Baluchistán. Se remonta a la época del dominio británico y atraviesa montañas secas y valles de piedra, donde las inundaciones repentinas y el sabotaje son igualmente mortales. Guardias armados a menudo viajan con la tripulación del tren, no para exhibirse, sino por supervivencia. En 2006, una bomba explotó en las vías. Docenas murieron, otros quedaron mutilados. Aún así, el tren seguía funcionando. Tenía que hacerlo. Para las aldeas aisladas en lo profundo de la cordillera, esto no es un lujo. Es la única manera de llegar a un médico, un maestro, una bolsa de arroz. Las temperaturas aquí pueden superar los 50 grados Celsius. Los vientos soplan polvo con suficiente fuerza para despegar la pintura. Secciones enteras del ferrocarril se reconstruyen cada año, devoradas por deslizamientos de tierra o erosión. Cerca del túnel Kojak, las leyendas dicen que trabajadores afganos murieron durante un colapso a finales del siglo XIX, enterrados vivos, y ahora sus espíritus custodian el paso. Algunos ingenieros dicen que han escuchado golpes en las paredes del túnel cuando no hay nadie más cerca. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas rutas olvidadas? No fueron construidas por belleza o fama. Fueron construidas para la supervivencia. Conectan a las personas no por lujo, sino por vida. Y el precio pagado para tallarlos en la tierra aún resuena hoy. Si eso te dejó sin palabras o te hizo ver estas rutas de una manera completamente nueva, deja un comentario. ¿Cuál de estos ferrocarriles o puentes te sorprendió más? ¿Alguna vez viajarías en el tren a las nubes o te pararías en la pasarela de vidrio sobre el cañón de Han? No olvides dar me gusta, suscribirte y estar atento, porque lo que acabas de ver es solo la superficie de los viajes más increíbles del mundo.